Ok, sean bienvenidos a esta segunda sesión en vivo del curso de HVAC. Como ya todos lo saben, mi nombre es José Díaz y seré quien estará impartiendo esta sesión el día de hoy. No sé si todos ya asistieron a la sesión de la semana pasada, pero estas sesiones se van a estar haciendo o se van a tratar de hacer todos los domingos a las 9 de la mañana. Y básicamente, bueno, aquí estaremos aclarando dudas o yo le estaré proveyendo de información que quizás yo crea que se debe reforzar. También estaremos hablando del video que publiqué en el día anterior. Estoy viendo la posibilidad, creo que ya les comenté a algunos de ustedes, de también publicar los videos los días miércoles. Serían videos de los días miércoles y los días sábados. Voy a ver si puedo comenzar esta semana con esa modalidad. Yo le estaré confirmando a través del grupo. Siempre recordando que, bueno, por favor visualicen todos los videos y que se suscriban y compartan la información para que más personas se puedan unir a esta propuesta. Gracias de nuevo y bienvenidos. En el video del día de hoy vamos a hablar un poco sobre los siguientes temas. Hablaremos, bueno, como le dije del video del día de ayer, hablaremos un poco del cálculo de cargas térmicas de forma manual, algunos puntos referentes a esos cálculos y hablaremos también de la humedad requerida. Entonces, en el video del día de ayer, a ver si puedo acá. Nosotros comenzamos con. A ver si puedo share. Nosotros comenzamos a trabajar con el Software Hub, que es este software que estamos viendo ahorita en nuestra pantalla. Bueno, ya aprendimos su forma de trabajo y cuál es la metodología que vamos a estar siguiendo para trabajar con este software. También aprendimos un poco de la interfaz del usuario y cómo está compuesta. Ustedes pueden ver, Hub trabaja de una forma de que nosotros tenemos que ir ingresando de los datos para que él sepa cuál es el cálculo que va a hacer o cuál es la información que va a requerir para brindarnos los datos que nosotros requerimos. Entonces, básicamente, a lo largo de este curso vamos a estar ingresando todos los datos necesarios. Comenzamos inicialmente con lo que fue el clima. Aquí ingresamos lo que son dónde va a estar ubicado el proyecto. También ingresamos los meses que se va a estar corriendo la simulación, entre otra información. Espero que las páginas que les recomendé les sean de utilidad, ya que muchas veces en algunos cálculos tenemos que buscar información referente a la climatología o a las condiciones climatológicas de donde estamos haciendo el cálculo y no todos los países tienen, si estamos haciendo el cálculo manual, no todos los países tienen un instituto que actualice constantemente estas características, por lo que es bueno tener o contar con otras herramientas que como diseñadores nosotros las podamos utilizar. También, bueno, obtuvimos las temperaturas de diseño y este valor, que se dice que son los valores de radiación solar máximo en los días de diseño. Entonces, acá yo les dije que, bueno, en el video les comenté que quería hacer un paréntesis porque es importante conocer esta ventana y qué son estos datos que nos está brindando. Pero para saber esto tenemos que ir un momento a lo que son el cálculo de cargas térmicas manuales. Voy a de nuevo cambiar la pantalla a la presentación y es importante que nosotros cuando comencé creo que fue el video de la semana pasada, les comenté acerca de los tipos de transferencia de calor que experimenta nuestra estructura. Habíamos hablado que hay la transferencia de calor por radiación, conducción y convección. Entonces nosotros en nuestro cálculo
de carga térmica, lo que hacemos es identificar estos 3 tipos de transferencia de calor y cómo afecta a nuestra estructura. Pero antes de entrar con este cálculo de transferencia de calor o con esta cuantificación de cómo el calor está afectando a nuestra estructura, nosotros debemos tener cierta información preliminar que nos va a ayudar a realizar este cálculo. Primero, debemos saber la ubicación geográfica de nuestro cálculo. Es importante saber la ubicación geográfica porque no es igual realizar un cálculo de cargas térmicas en Caracas o, por ejemplo, en Bogotá, en Buenos Aires, en Lima o en cualquier otra parte del mundo, ya que las condiciones climatológicas son distintas. Entonces, debemos saber dónde va a estar ubicado nuestro proyecto. Por eso fue que nosotros, lo primero que hicimos fue indicarle a nuestro software dónde vamos a ejecutar el proyecto. Lo segundo que tenemos que saber son los puntos cardinales. Es importante saber dónde va a estar el norte de nuestro proyecto. En el próximo video yo les voy a mostrar en el plano dónde está el norte, porque nosotros en el cálculo debemos ubicar los elementos estructurales de acuerdo a la posición que estos tienen. Es decir, por ejemplo, calcularemos las ganancias solares en los vidrios que están al este, los vidrios que están al oeste, los vidrios que están al norte y los vidrios que están al sur, por darles un ejemplo. Entonces es importante saber ese norte. Yo lo voy a colocar en un plano y en nuestro plano modelo y se lo estaré mostrando en el próximo video. También es importante saber que así 2 estructuras estén ubicadas en la misma posición, en la misma ciudad, no se van a comportar de igual forma si estas no tienen los mismos materiales de construcción. Los materiales de construcción tienen ciertas propiedades y ellas varían de acuerdo a los materiales que utilicemos en nuestra estructura. Quizás nosotros nos enfocamos más en la parte de diseño mecánico, que es la parte de aire acondicionado, pero también es importante saber cómo estos materiales reaccionan o cuál es la diferencia en que estos materiales se comportan de acuerdo al calor. Entonces, influye mucho las propiedades de la radiación e influye mucho hasta el color que nosotros estamos utilizando en nuestros materiales. Por ejemplo, nuestros materiales experimentan 3 tipos de características cuando están bajo radiación solar o cuando están bajo efectos de transmisión de calor, que son la absorcividad, la reflectividad y la transmisividad. Estas 3 propiedades nos dicen qué tanto calor se está reflejando, qué tanto calor se está transmitiendo y qué tanto calor se está absorbiendo. Por ello es que es importante que cuando estamos utilizando o cuando vamos a seleccionar un material o le vamos a dar una recomendación al cliente, sepamos cómo se comportan los materiales de acuerdo a estas 3 características, ya que debemos tratar de seleccionar los materiales que nos almacenen y transmitan la menor cantidad de calor posible a nuestra estructura. Sí. Ok. Cuando yo les digo que el calor influye, el color influye en cómo la absortividad, reflectividad y transmisividad se reflejan en nuestros elementos estructurales, es porque dependiendo del color que nosotros usemos, estas propiedades se van a intensificar o se van a hacer presentes. Por ejemplo, tenemos que los cuerpos negros son los que absorben la mayor cantidad de energía, es decir, son los que absorben y van a transmitir la mayor cantidad de energía.
si nosotros, o sea, una selección lógica es que nosotros no seleccionemos cuerpos cuya pigmentación o cuyo colorimetría esté acercada a los colores oscuros, porque eso nos va a permitir que haya mayor transferencia de calor hacia nuestro recinto. Lo ideal es trabajar con cuerpos grises o cuerpos blancos, que son los que experimentan mayor cantidad de reflectividad de las radiaciones solares. Entonces, yo siempre les recomiendo que analicen cómo se van a comportar si ustedes están seleccionando los materiales. Si ya el arquitecto le dice, bueno, estos son los materiales que se van a usar, bueno, ustedes lo que tienen que es seleccionar sus valores de acuerdo a esos materiales que le está diciendo el arquitecto o su cliente. Si ustedes están seleccionando o si ustedes tienen la capacidad o la potestad de decirle a su cliente o recomendarle qué colores o qué tipo de pigmentación van a utilizar, bueno, siempre tenga la tendencia de trabajar más hacia los cuerpos claros. Okay. Este es otro aspecto que yo quería mencionar. El último aspecto, antes de explicar lo de las cargas térmicas manuales, vamos a tratar de la próxima clase entrar todas a las 9, porque estoy viendo que están acá constantemente entrando y, como le dije en el chat, eso interrumpe un poco la dinámica del curso. Ok, el siguiente punto que les iba a mencionar son las horas pico. Nosotros tenemos que seleccionar en nuestro... Poner en mudo esto. Ok. Nosotros tenemos que seleccionar en nuestro proyecto una hora, un día o quizás un mes de diseño en el cual vamos a utilizar ciertas informaciones pico. Porque nosotros tenemos que hacer un cálculo de horas pico, porque debemos determinar a qué hora o qué día las cargas calóricas alcanzan su punto máximo y basarnos en esos valores, para que así si nuestra estructura experimenta esos puntos de calores máximos, nuestro sistema sea capaz de responder y mantener las condiciones de confort que nosotros necesitamos o que el cliente necesita. Entonces nosotros lo que hacemos es determinar, en este caso nosotros no lo vamos a hacer manuales porque ya el software calcula las horas pico, pero si ustedes estuvieran haciendo un cálculo manual tendrían que quizás hacer una iteración, tomar los datos de los últimos 3-4 años, por darle un ejemplo, y comenzar a calcular las radiaciones para cada uno de los días, para cada una de las horas. Y entonces a partir de allí seleccionan sus puntos máximos y esas van a ser las horas de diseño, el día de diseño, el mes de diseño. Entonces eso es algo que ustedes también deben tener en cuenta cuando se realiza este cálculo. Vamos a pasar acá, ampliar esto. Había un compañero el día de ayer que estaba preguntando sobre la fórmula o la forma de calcular las cargas térmicas de manera manual. Entonces, todo el procedimiento está escrito en el manual CAR. Ahí está escrito paso por paso. Lo único que sí les recomiendo, como en todos los proyectos, es que tengan su información bien detallada, porque al igual que el software, el manual lo va a estar guiando a través de un cálculo, y ustedes tienen que, para ser eficientes, tener toda la información e irla ingresando. Esta tabla ustedes la pueden hacer en un cálculo, en una hoja de Excel y ingresar los datos. Si en el futuro no pueden obtener una licencia de por vida del software, también es válido que hagan sus cálculos a través de esta tabla. Como les digo, pueden hacerla en Excel, y ya hay páginas que ya te proveen este archivo en una hoja de Excel. Pueden buscarla como hoja de cálculo manual Carrier o nombres similares, y podrán descargarla y hacer sus cálculos siguiendo esta hoja.
Malcolm, sí, no tengo ningún problema. Lo que voy a hacer o lo que puedo hacer es al final como este video los voy a subir al canal, en la descripción del canal voy a dejar esta presentación y ya ustedes la descargan allí y pueden verificar la información. Yo de todas maneras cada clase la voy a estar actualizando y añadiendo la información que estemos desarrollando en la sesión. Entonces, como les digo, esta información está explícita en el manual Carrier y en esta tabla él nos indica de manera resumida todos los cálculos que debemos hacer. Es decir, se identifican los 3 tipos de transferencia de calor, cómo se actúan estos en nuestra estructura y se clasifican. Entonces, por ejemplo, el primer cálculo que deberíamos hacer son las ganancias solares en cristales. Luego las ganancias solares en transmisión, en paredes y techo. Luego serían las ganancias en transmisión exceptuando paredes y techo, como por ejemplo este cristal que serían los cristales de la puerta, la tabiquería, o tabiquería es lo que se conoce como sheetrock, que es drywall, por ejemplo en el techo, en el suelo y por infiltraciones. Luego tendremos el calor interno, que es allí donde están clasificadas las personas, las potencias, las luces, entre otras aplicaciones. Seguiremos con otro, dependiendo de nuestro tipo de cálculo, seguiremos desarrollando otros parámetros hasta obtener un gran calor total. Este gran calor total sería nuestra potencia de refrigeración, que luego tendremos que incluirlo de nuevo en esta otra parte de la hoja, donde están estas clasificaciones para aplicar lo que es la psicometría y asegurarnos que esas cargas o ese gran calor total que obtuvimos va a cumplir con las características psicométricas que nosotros requerimos. Entonces, para darle un ejemplo con la primera ganancia solar, que es por cristales, vamos a ver cómo podrían ustedes calcular eso si lo estuvieran haciendo de manera manual. Para que se ubiquen un poco en esta hoja, cómo ella se presenta o cómo sería la fórmula de la lectura. Bueno, primero tenemos que saber qué tipo de cristales estamos trabajando, si es con acumulación o si es sin acumulación. En el manual Carrier especifica y describe qué son estas dos clasificaciones. Luego vendrían los metros cuadrados de ventana, de la ventana que tengamos. Es decir, si tenemos una ventana que mide 5 metros por 5 metros, los metros cuadrados serían 25, entonces irían acá. Luego vendría el factor de las tablas 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Por qué ponen esta cantidad de tablas aquí? Porque bueno, esto va a depender del tipo de ventana que ustedes estén instaladas en el proyecto. Entonces ustedes van con su tipo de ventana y seleccionan entre todas esas cuadros cuál es la que se les acerca más a ustedes. Las tablas 6, 16, 17 y 15 son las radiaciones solares que el Carrier estima para nuestro mes de diseño, para la posición dentro de los puntos cardinales y para la hora que nosotros seleccionamos, que es básicamente el cuadrito que les mostré anteriormente, que creo que lo tengo por acá. Este cuadrito es ese valor. En el manual Carrier nosotros tenemos que seleccionarlo manualmente, ya aquí el Software Hub automáticamente selecciona cuáles son esos valores de radiación que están incidiendo sobre la estructura para el mes de diseño y para la ubicación cardinal. Entonces, si nos vamos a cómo se podría realizar este ejemplo, déjenme reducir un poco esto acá. Esto fue
con un cálculo que yo hice ya hace mucho tiempo. No recuerdo cuáles fueron las horas y el mes de diseño, pero por darle un ejemplo, en el cristal, los cristales que estaban al este, yo tenía 9 metros cuadrados. La ganancia solar que la obtuve de esta tabla, que es la tabla que la norma dice que, el manual dice que es 16, 15 y 17, es esta tabla. Yo, por ejemplo, seleccioné esta porque mi proyecto está en la latitud 10 grados y en el sur, estamos en Sudamérica. Entonces esta sería la tabla para el 10% de latitud. Entonces, como ustedes pueden ver, déjenme ver si puedo ampliar esto acá. Para entrar a esta tabla necesitamos saber la hora solar, quizás una fecha en específica y la orientación del elemento. Por eso es que le digo la importancia de calcular las horas pico, porque así sabremos qué día o qué fechas ocurrió esa temperatura y a qué hora, para que nosotros entonces podamos entrar en la tabla dependiendo de la orientación de nuestro elemento y obtener este valor, que es el que vamos a necesitar para el cálculo. Entonces, en este caso, el cálculo yo lo hice los metros cuadrados por la ganancia solar que obtuve desde el cuadro que les mencioné anteriormente, que va a depender de nuevo del mes de diseño, la hora de diseño y de la orientación de nuestro cristal. Y después por 2 factores que están indicados acá, que son los siguientes que dijo la hoja que les mostré anteriormente. Un factor que depende del marco metálico, si su ventana tiene marco metálico, o dependiendo del framing. El framing es el enmarcado de cierta forma de nuestra ventana. Nosotros seleccionaremos este factor por un factor de almacenamiento. Es decir, yo, como le dije anteriormente, los materiales se comportan de cierta forma dependiendo de los se comportan de cierta forma de acuerdo a los colores. Entonces ustedes tendrán que seleccionar un factor de almacenamiento, que será la forma en que el manual Carrier o su cálculo va a entender qué tipo de cuerpos están ustedes trabajando, si es negro, claro, etc. Cuando realizo la multiplicación de esos factores, obtengo un valor total, que son en kilocalorías hora. Ya ustedes tendrán que cambiarlo a BTUs horas o a toneladas. Entonces, realizo este primer proceso. Voy a ubicar esto acá un poco. Este primer cálculo fue solamente para el cristal que está en el este. ¿Sí? En este caso yo no tenía cristales en el sureste, sino tenía cristales en el sur. En el sur tenía estos metros cuadrados. Entonces hay que realizar el mismo cálculo. Si tengo cristales en el oeste, entonces realizaré el mismo cálculo. Si tengo cristales en el sur, entonces realizaré este mismo cálculo. Generalmente son para los cristales que están recibiendo la incidencia solar directamente, que son los que están en el exterior. En nuestro caso serían las ventanas que están en el área de recepción y en el área hexagonal. Entonces, una vez que ustedes realizan su cálculo para cada uno de los cristales, realizan la sumatoria, y la sumatoria de esto sería su ganancia solar en cristales, y ya tendrían listo este primer renglón de su cálculo. Deben seguir el mismo procedimiento para cada uno de los renglones. Por ejemplo, sería el mismo procedimiento para las paredes. Necesitarían ustedes los metros cuadrados de las paredes, su ubicación cardinal, y ya irían a las tablas que el manual les indica. Como pueden ver, un cálculo de cargas térmicas es como una receta para hacer un pastel. Eso no varía. Lo que varía son las condiciones climatológicas y los materiales que están ustedes utilizando. Además de las características intrínsecas de su proyecto. Pero hacer un cálculo de cargas térmicas es solamente
ir paso a paso, identificando todos los elementos que componen su estructura e irlo haciendo el link con las diferentes transferencias de calor que existen. Por acá estoy viendo algunos comentarios. Ok, aquí tengo unas cuantas preguntas, pero voy a dejarlo para los últimos 10 minutos de preguntas y las aclararé allí para no perder el hilo de la presentación. Entonces, bueno, de esta forma se realiza el cálculo para cristales y es lo que nosotros vamos a estar realizando este mismo procedimiento, solo que nosotros solamente le vamos a decir a HAP qué elementos estructurales componen nuestra estructura y sus características. Ya él se va a encargar, de acuerdo a toda su data, de hacer la simulación y realizar todo este procedimiento de manera automática. Cuando ustedes están haciendo o cuando ustedes le entregan a su cliente una memoria de cálculo, dependiendo de sus requisiciones, ustedes tendrán o no que utilizar un software. Puede ser el HAP. Recuerden que nosotros estamos trabajando bajo la metodología del manual Cardia. Hay otras metodologías para hacer el cálculo de cargas térmicas, algunas más precisas que otras, pero siéntase libre de experimentar y quizás utilizar la metodología RAE o utilizar la forma que tiene Train de hacer los cálculos, o qué sé yo. Creo que cada empresa tiene un software o tiene una manera de hacer el cálculo. Nosotros nos estamos guiando por esta metodología, que es en la que personal yo he utilizado y empleado más en mi diseño. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en el software, ingresar estos datos y, como les estaba diciendo, dependiendo de su cliente, ustedes tendrán que utilizar un software que podrá hacer este cálculo. Puede ser Revit, o pueden, como le dije bien, ya que también he hecho esta presentación y fue válida, coloqué esta tabla en una tabla de Excel e ingresé las fórmulas y ya al final de la memoria de cálculo solamente expliqué paso a paso qué fue lo que hice, y al final solamente coloqué esta hoja en Excel para que el cliente o la persona que vaya a hacer, en caso de auditoría, revise el proyecto. Siempre debemos tener que trabajar, por eso es que le digo que nosotros debemos tener que trabajar o tratar de trabajar con las normas, ya sea nacionales o internacionales, porque nuestros proyectos probablemente van a ser auditados, ya sea por un inspector o por el cliente. Entonces todo tiene que estar transparente y todos tienen que seguir una norma. La norma a ustedes también le da un respaldo en cuanto a por qué están seleccionando un valor y no están seleccionando otro. Y en el caso de estos sistemas o también sistemas contra incendio, es importante seguir las normas, ya que muchas veces las aseguradoras requieren que los diseños estén realizados bajo las normas y bajo software de cálculo, para entonces ellos proveerle a su cliente un seguro. Sin eso, entonces no se lo aprueban. Por eso es que es importante seguir este tipo de metodología. Entonces, bueno, ya saben qué es este valor que HAP nos está calculando aquí de acuerdo a los parámetros que nosotros ingresamos anteriormente. Esta es la radiación solar para los meses y para los días de diseño que nosotros seleccionamos. Ya por último, yo les mencioné algo en el video que me gustaría que ustedes
internalizaran y lo tomaran muy en serio, que es la humedad relativa que nosotros vamos a utilizar en nuestro diseño. Se dice que la humedad relativa es óptima, está entre 40% y 60%. Entonces, ¿pero por qué está entre ese 40 y 60%? Bueno, porque es allí donde los virus, las bacterias, los ácaros, entre otros tipos de entes patógenos que pueden afectar nuestra salud, tienen menos posibilidades de desarrollarse. Como ustedes pueden ver, en esta franja intermedia, en la línea de 50%, es la que menos tiene probabilidades de que algún tipo de estos elementos se desarrolle. Lo ideal es que estén entre 40 y 60%, ya no más de allí. Si por alguna razón el sistema está yéndose por encima o por debajo de estos valores, entonces probablemente usted tenga que revisar el sistema, a ver qué está pasando con ello, o asegurarse en sus cálculos que no vaya a haber problemas luego, ya que esto puede generar problemas respiratorios y de salud en las personas. Recuerden que no solamente como diseñadores nosotros tenemos la responsabilidad de asegurar de que haya una calidad de aire, que haya una temperatura de confort, sino que también haya condiciones en el aire que permitan que las personas estén saludables, permitan que estén cómodas en su ambiente. Entonces, por eso, esta es la respuesta de cuál es el rango de temperatura o de humedad, que debemos nosotros seleccionar. Por esto, ustedes pueden buscar mayor detalle acá en este link, o pueden buscar este diagrama y estudiar, bueno, cómo es el comportamiento de estos tipos de virus y de este tipo de patógenos. Ahorita con que estamos en esta situación con el coronavirus, los sistemas de HVAC tienen la responsabilidad o tienen la virtud de poder ayudar en controlar este tipo de virus, y se controla a través de haciendo este tipo de análisis. Los sistemas de HVAC para hospitales o instalaciones hospitalarias son muy interesantes y nos brindan un conocimiento muy enriquecedor a todos los proyectistas y a todos los diseñadores. Al final de la descripción de este proyecto, yo les voy a dejar un libro de cómo diseñar sistemas de HVAC para hospitales, para que, bueno, ustedes lo lean también y sepan qué tipo de aspectos conlleva hacer este tipo de diseño. Aunque estamos empezando en este camino del diseño, es importante siempre ir leyendo y siempre estar un paso adelante de las circunstancias. Este va a estar lastimosamente en inglés, pero como les digo, ustedes traten de utilizar y trabajar a la mano con un software de traductor para que así obtengan la información actualizada. Como les dije, la información más actualizada en su mayoría está en inglés, entonces debemos hacernos la idea de que tenemos que trabajar con este tipo de documentos. Entonces, muchachos, recuerden siempre mantener un rango de humedad aceptable, que esté dentro de la zona óptima en sus proyectos, y de seguro ustedes podrán proveer de las condiciones que su cliente requiere. Bueno, con esto hemos terminado lo que yo tenía preparado para el día de hoy. Algunas cosas que quería que ustedes supieran, que internalizaran. Como les digo, estas son sesiones cortas para responder preguntas y para darle tips o información que yo sé que les va a ser útil. Ya que muchos me habían preguntado por el cálculo de cargas térmicas manuales, pueden buscar esta hoja que yo les indiqué, y de esa manera, si ustedes saben hacia dónde van a poder tener mejores resultados. Siempre cuando calculamos en un software debemos saber qué estamos calculando y los cálculos y los valores que nosotros debemos obtener. Para ello siempre es importante, aunque sea, realizar el primer cálculo manual.
ya que imagínense que, por ejemplo, para un cálculo como el que vamos a realizar ahora, les den 1000 toneladas de refrigeración, ustedes tienen que estar en la capacidad de decir, no, esto está incorrecto porque no es coherente, no es lógico. Y esa capacidad de análisis se la da solamente, bueno, haciendo el cálculo de manera manual. Ok, voy a ahora pasar la ronda de respuestas, voy a ver las preguntas que ustedes me hicieron y culminaremos la sesión del día de hoy. Ok, la primera que me hizo Malcolm, esa ya la respondí. Sí, va a estar la presentación disponible abajo en la descripción del proyecto, del video del día de hoy. Podrán descargarla y podrán hacer uso de ella. La siguiente pregunta me la hace Luis. Buen día. ¿El valor que se halle del cálculo de carga sirve tanto para calefacción como para refrigeración? No, eso sirve para solamente cálculos de refrigeración. Para el cálculo de calefacción es otro proceso, ya que en vez de tú calcular las ganancias de calor, ahí estás calculando las pérdidas de calor. Es otro tipo de cálculo que tienes que hacer allí. ¿Influye el espesor del vidrio? Sí, influye el espesor del vidrio. Tú tendrás que, dependiendo el espesor del vidrio, también será el porcentaje de transmisión de calor que irá hacia adentro de la estructura. Entonces tú tienes que asegurarte que nosotros lo vamos a hacer aquí en el hub, le vamos a indicar qué espesor de vidrio estamos trabajando. Si tú vas a hacer el cálculo de manera manual, también tienes que asegurarte de que estás eligiendo la tabla que corresponda al espesor de tu vidrio. Si no es el vidrio que tú tienes, algo que sea lo más cercano a él. Luis me dice también, el cálculo se lo realiza ambiente por ambiente. Conoce el software Cyperterm y Cypercad. El software que mencionó Revit da una memoria de cálculo. Ok, son 4 preguntas de una. La primera, ¿se realiza ambiente por ambiente? Sí, tienes que realizar ambiente por ambiente. Ya que tienes que determinar las cantidades de... Quizás no todos los ambientes se van a realizar las mismas actividades, no vas a tener los mismos aparatos eléctricos, entonces yo te recomiendo que, por ejemplo, en nuestro ambiente vamos a realizar un cálculo para el área hexagonal y para el área de recepción, siempre y cuando le vamos a decir al software que son 2 zonas distintas bajo un solo proyecto. Entonces sí, hay que hacerlo zona por zona. O también se puede hacer dependiendo de, por ejemplo, si ustedes tienen un proyecto que ustedes han definido que van a ser en una misma zona, ustedes van a tener 3 equipos, entonces dividir esa zona entre 3, donde va a estar funcionando cada equipo, para que ustedes puedan determinar el tamaño del equipo que van a colocar allí. Cyperterm, Cypercad, sí los reconozco. Recuerden que para elaborar este tipo de diseño hay 2 metodologías, que una es la metodología que nosotros estamos realizando, que es una metodología más manual, de decirlo de alguna forma, porque ya aunque estamos realizando el proyecto con software, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir ingresando de manera manual. No hay, y cada aspecto del proyecto tiene que ser desarrollado por nosotros. Es decir, nosotros comenzamos con la recopilación de información, luego hicimos el plano, luego hicimos ahorita estamos en el cálculo de cargas térmicas, luego ahora seleccionaremos los equipos, luego iremos al cronograma, luego. Entonces luego vamos a ir haciendo siempre, desarrollando una fase. Esta es la metodología que nosotros estamos desarrollando. Hoy en día hay otra metodología que se está teniendo un auge increíble en el mundo, que es la metodología BIM. Y es bajo la metodología que trabajan este software como Cypercad, Cyperterm, Cypercad y Revit. Que son software que reúnen en un solo software todo el desarrollo del proyecto. Es decir, que por ejemplo,
Este cálculo de cargas térmicas, si nosotros lo hiciéramos en CPCAD o Revit, nosotros haríamos solamente la estructura y allí dentro del software nosotros le ingresaríamos los materiales, todo ahí en ese software, sin ir a otro tipo de software. Entonces, al nosotros ingresar información, automáticamente Revit o estos programas se encargan de seleccionar los equipos, no solamente los equipos de refrigeración, sino también los mejores, las mejores rutas para la instalación de la ductería, de la tubería. Se emiten la lista de equipos, también el cronograma. O sea, es una metodología bastante con muchos beneficios y que te ahorra mucho más tiempo. Esta metodología que nosotros estamos haciendo con el pasar de los años quizás reduzca mucho su aplicabilidad, ya que el mundo está tendiendo a utilizar estos software de la metodología BIM para el desarrollo de proyectos, porque ya la gente está buscando agilizar el desarrollo de los proyectos. En AutoCAD y estos software son mucho más amigables con la elaboración de elementos en 3D, porque podemos realizar la casa de manera más fácil. No es extrusión, elemento, extrusión, polilínea, extrusión, etcétera, sino ya que aquí ya tú puedes dibujar tu pared en 3 dimensiones de una vez. Entonces, yo he realizado cálculos en Revit y los resultados han sido muy buenos. Pero como todo depende de la cultura de la empresa donde ustedes trabajen y de el proyecto que ustedes quieren realizar. A algunas personas les gusta realizar el proyecto como yo lo estoy haciendo, otras personas prefieren Revit. Va a depender de ustedes. Entonces, la respuesta es sí, los conozco y sí. Revit te da una memoria de cálculo, de diseño, de cantidad de materiales y para de contar. Te da mucho, te da muchas facilidades. Entonces, Malcolm dice de nuevo, entonces el cálculo manual de cargas térmicas debería ser el mismo obtenido con el programa, o puede haber variaciones. Debería ser el mismo. O deberían estar muy cerca. Quizás hay algunos factores que nosotros cuando seleccionamos manualmente varía un poco, pero sí en resumen debería ser el mismo cálculo, o debería estar muy cerca. Recuerden que ustedes también traten de utilizar también un factor de seguridad ya al final de su diseño, para que si es justamente lo que estaba diciendo, si pueden utilizar un factor de seguridad de 10% o de 15%. Aunque nosotros cuando realizamos el cálculo de cargas térmicas, nosotros estamos asumiendo de que el calor se está generando a la misma velocidad que nosotros estamos enfriando el área o el espacio. Pero esto en la vida real muchas veces no funciona así, ya que en algunas veces si el clima no es el mismo, qué sé yo, hay mayor nubosidad o hay un cambio de clima, el calor no se va a estar generando igual si no tienen todos los aparatos eléctricos encendidos o si no están realizando la misma actividad dentro de la zona. Entonces su sistema va a estar trabajando asumiendo que hay una gran cantidad de calor constantemente. Entonces, por lo cual los diseños siempre de aire acondicionado van a tener un cierto porcentaje de sobredimensionamiento. Ustedes pueden quedarse con este sobredimensionamiento o simplemente usar el factor de seguridad que les mencioné anteriormente, puede ser 10%, 15%, dependiendo de los valores que ustedes tengan. Les recuerdo que también nosotros muchas veces, aunque no obtengamos un valor de cargas térmicas, no podemos seleccionar ese equipo específicamente, ya que los equipos vienen por valores nominales. Es decir,
nosotros tenemos un equipo de 17 toneladas, posiblemente no haya 17 toneladas, vamos a tener que ir a uno de 20. O si tenemos uno de 21, quizás no haya uno de 21, tendremos que ir a uno de 25, dependiendo de la marca y dependiendo del modelo que vayamos a seleccionar. Entonces ya ahí ustedes deberían jugar con eso. Si ya ustedes van a tener que seleccionar un equipo que está por encima, no es necesario aplicar un factor de seguridad. Entonces, bueno muchachos, ya hemos terminado con la sesión por el día de hoy. Espero que cada uno de estos términos le haya quedado claro y que tengan una mejor idea de hacia dónde vamos y cómo vamos a estar realizando este cálculo. De nuevo, por favor, les pido que estos videos los apoyen y los compartan para yo poder seguir desarrollando estos proyectos. Por ahí hay un curso de Revit que también estaré implementando para el compañero que preguntó sobre lo de Revit. Quizás desarrollar un proyecto de HVAC, pero bajo la metodología BIM. Entonces, bueno, compartan esto para que más personas se puedan unir. Por favor, les pido que la semana que viene, a los que van a asistir, que estén aquí a las 9, porque, como les digo, muchas veces cuando uno está explicando la clase y hay constantemente personas ingresando, eso irrumpe un poco como la fluidez, y creo que es un aspecto que podemos mejorar. Entonces, si pueden estar acá a las 9 de la mañana en punto, sería excelente para mí. De resto, me queda solamente agradecerle por su atención y por su participación en esta sesión. Y de nuevo, espero que sigan aprendiendo y nos seguimos viendo entonces el próximo domingo. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente día. Estén bien. Chao.